Voy a exponer brevemente la presentación que ha hecho en euskera. Los intervinientes voy a ser yo. Y a continuación, la intervención que verdaderamente importa, que es la del compañero palestino Taher Ali, miembro del colectivo palestino asentado en Euskadi. Y sin más, voy a entrar en materia en el motivo que nos reúne en el día de hoy aquí. Voy a hacer una exposición del proceso histórico seguido por el pueblo palestino, ya que en buena medida en los acontecimientos del pasado más inmediato encontramos las claves que nos permiten entender los acontecimientos del presente. Si hubiese un punto de arranque para esta intervención, habría que situarse al final de la Primera Guerra Mundial, noviembre de 1918. En aquel momento, los territorios árabes del llamado Oriente Medio formaban parte del Imperio Otomano. Derrotado el Imperio Otomano en el conflicto, las potencias vencedoras, principalmente Francia e Inglaterra, se reparten este territorio como un pastel. Francia se queda con lo que actualmente es Siria y Líbano, e Inglaterra el resto: Jordania, Irak, Arabia Saudí y los territorios históricos poblados por el pueblo palestino. Inglaterra establece un protectorado, es decir, ejercita el colonizaje del territorio de Palestina. Comienzan a llegar a este territorio colonias de judíos, principalmente procedentes de Europa Oriental, que se asientan en el territorio. Al término de la Segunda Guerra Mundial, 1945, la migración judía se produce en aluvión, con el beneplácito y la condescendencia de las autoridades coloniales inglesas. Buena parte de esta emigración era portadora de una ideología denominada sionismo, una ideología supremacista, racista, en las que los nuevos colonos que se asentaban en el territorio de Palestina se consideraban el pueblo elegido y, por lo tanto, en una condición de superioridad con respecto a los nativos, a los autóctonos, a los palestinos. Comienzan a expulsar a estos de sus tierras, de sus hogares, utilizando la violencia, incluso organizando organizaciones de carácter terrorista, como la Hagana, dirigida por un tal Menachem Begin, que posteriormente sería primer ministro del Estado de Israel. La situación, la tensión, va en un increscendo constante y en un momento determinado Inglaterra decide pasar la patata caliente a la Organización de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, en una asamblea general, decide, concretamente el 27 de noviembre de 1947, decide crear sobre el territorio de Palestina dos estados. Uno destinado a los colonos llegados de distintos puntos del mundo, de origen judío, crear un estado judío, al que se le concede la gran mayoría de la extensión territorial. Y otro estado destinado a los palestinos, considerando que de esta forma iban a solventar el conflicto existente entre ambas comunidades. Hubo países que de forma bien intencionada votaron a favor de esta resolución en favor de los dos estados. Posteriormente, el desarrollo de los acontecimientos demostraron que esta fue una trampa cuya víctima fue el pueblo palestino. El 14 de mayo de 1948, Israel proclama de forma unilateral la independencia e inmediatamente invade los territorios que estaban destinados a la formación del Estado palestino, frustrando a este, ya que nunca se llegaría a formar. Invade estos territorios, lleva auténticas masacres a cabo, expulsa a los palestinos de sus hogares, de las aldeas, de las tierras. Se produce lo que los palestinos denominan la Nakba. Entre 700.000 y 1 millón de palestinos son expulsados de su territorio.
y obligados a exiliarse en los países árabes limítrofes, en campamentos de refugiados en unas condiciones de existencia infrahumanas, donde se hallan aún en la actualidad. Un breve salto en la historia. Y nos situamos en el año 1956. Se produce la Segunda Guerra Árabe-Israelí. El origen de este conflicto estuvo en la nacionalización del Canal de Suez por parte de un gobierno nacionalista encabezado por Nasser en Egipto. Las antiguas potencias coloniales afectadas en sus intereses, ya que el Canal de Suez era paso obligado para las comunicaciones económicas, agreden a Egipto. Israel se suma a esta agresión con el fin de expandir sus ansias territoriales por nuevos territorios palestinos. La heroica resistencia del pueblo egipcio frustra estos objetivos. A pesar de la superioridad militar aplastante por parte de los agresores, el conflicto puede decirse que termina en tablas. Las potencias agresoras, Francia, Inglaterra e Israel, no logran sus objetivos. Pasamos al año 1967. En el mes de junio de este año se produce la llamada Guerra de los 6 días, una verdadera tragedia para los pueblos árabes y en especial para el pueblo palestino. Israel, sin previo aviso, sin previa declaración de guerra, agrede a los países árabes. A Egipto le arrebata la franja de Gaza, poblada por palestinos, y el desierto del Sinaí. A Jordania le arrebata Cisjordania, un territorio que estaba destinado a formar parte del Estado palestino que se frustró. Y lo que fue una herida que nunca ha cicatrizado en el pueblo palestino. Israel ocupa la parte árabe de Jerusalén, que estaba destinada a ser la capital del frustrado Estado palestino. A Siria le arrebata los altos del Golán. Este hecho tuvo una gran repercusión en el pueblo palestino, que comienza a organizar su resistencia. Años antes se fundó la Organización de Liberación de Palestina, que aglutinaba en su seno al grueso de las organizaciones de la resistencia palestina. En el año 1973 se produce la que es conocida como la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, la Guerra del Yom Kippur. Israel, después de varios meses de combate, no logra el objetivo de expandirse por nuevos territorios de Palestina. La guerra puede decirse que terminó en empate, terminó en tablas. A partir de ese momento histórico que estoy narrando en estos momentos, una serie de países árabes comienzan a abandonar y dar la espalda al pueblo palestino, reconociendo al Estado de Israel. El primero fue Egipto, en tiempos de un tal Anwar el-Sadat, y posteriormente se sumaron otra serie de países árabes. En el seno de la OLP, la organización más importante de la misma, Al-Fatah, encabezada por Yasser Arafat y representativa de los intereses de la burguesía palestina, comienza a negociar con Israel. A cambio del reconocimiento de Israel, Israel le concede unas migajas: la gestión de una parte reducida del territorio palestino. El gobierno que se formó, denominado ANP, Autoridad Nacional Palestina, en la práctica fue un gobierno títere, un gobierno fantoche, un gobierno, en definitiva, colaboracionista y obediente a las órdenes emanadas del Estado sionista de Israel. Estos hechos contribuyen a agudizar las tensiones
Estos hechos contribuyen a crear un clima de gran descontento entre la inmensa mayoría del pueblo palestino. Se produce la conocida como Primera Intifada, que se desarrolla entre el año 1987 y 1992. La brutal represión ejercida contra la Intifada por el ejército israelí produce, según datos, 3.162 palestinos vilmente asesinados. Posteriormente, en septiembre del año 2000, se produce la Segunda Intifada, que dura hasta el año 2005. Más de 5.000 palestinos fueron asesinados por la brutal represión ejercida por el Estado sionista de Israel. Y así llegamos, saltándome toda una serie de acontecimientos, cuya narración haría que la descripción que estoy realizando se podría hacer interminable, porque la serie de hechos, de brutalidades protagonizadas por Israel se harían un listado kilométrico. Voy a tratar de ser lo más escueto posible porque considero que en una situación como la actual el protagonismo pertenece a los palestinos. En todo caso, en su intervención posterior, el compañero Taher profundizará mucho más en lo que yo haya podido decir en mi intervención, con más datos y con un conocimiento de causa mucho mayor de la que pueda tener yo. Antes de concluir mi breve intervención, por lo menos eso es lo que he intentado, una reflexión. La suerte del pueblo palestino, como la de otros pueblos que luchan por su libertad, está íntimamente ligada al desarrollo de los acontecimientos a escala internacional. A lo largo de la historia, todos los imperios han tenido fecha de caducidad y al imperialismo norteamericano le ha llegado su hora. Es un imperio en franco retroceso y decadencia. Y la suerte que le va a tocar correr inevitablemente, ya hay síntomas claros de ello, le va a tocar a su apéndice, a su portaaviones establecido en el Oriente Medio, que es el Estado sionista y terrorista de Israel. Los procesos de decadencia a lo largo de la historia, en una primera fase, son progresivos, paulatinos, apenas perceptibles. Luego, la dinámica de los acontecimientos hace que estos procesos se vayan acelerando y en la parte final, por lo general, son una caída en picado. Esta es la suerte que le toca al imperialismo norteamericano, que está en una fase de retroceso y de decadencia. Hay un país que le está pisando los talones. Hay una frase de un tal Carlos Marx que decía que en última instancia lo determinante es la economía. En el terreno económico, este país, que posiblemente esté en la mente de buena parte de los presentes, ya le ha ganado la batalla. Sobra decir que este país es la República Popular de China. Dicho sea de paso, un país socialista. La suerte que le va a tocar en su decadencia al imperialismo norteamericano y a su apéndice en el Oriente Medio, el Estado sionista y terrorista de Israel, le va a acompañar también a toda esa serie de países occidentales representativos, esto que voy a decir a continuación entrecomillado y con cierta ironía, representativos de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, pero que han perdido su dignidad, que han abandonado su independencia y su soberanía y se han sometido totalmente al imperialismo norteamericano, como son los países de la Unión Europea, entre los cuales hay que incluir al Estado español, obedientes de las órdenes emanadas del emperador afincado en Washington. Israel es un gigante
de pies de barro. La sociedad israelí está totalmente fracturada. Es una sociedad que vive en un estado de neurosis permanente y que los últimos acontecimientos han contribuido a acentuar esta situación. Hay datos de que decenas, cientos, miles de judíos procedentes de todas las partes del mundo que se establecieron en Israel están haciendo las maletas y marchándose despavoridos, porque consideran que en Israel la vida se hace insoportable. Bajo el manto de la apariencia fortaleza militar de Israel, este está condenado. En última instancia, se impondrán las aspiraciones del pueblo palestino. Cuando el pasado 7 de octubre se produjo el acto de la resistencia Israel-Palestina, este acto es totalmente legítimo. La violencia la impone el enemigo y a la violencia reaccionaria solamente se la puede responder con la violencia revolucionaria. Y en estas condiciones, cuando a un pueblo se le cierran todas las puertas, todas las posibilidades, todos los cauces, todos los caminos para dar satisfacción a sus aspiraciones de constituirse en un Estado independiente y soberano, el único recurso que queda, como recurso de última instancia, es la lucha armada. No voy a extenderme mucho más. Quizá me he excedido en mi intervención porque, como digo, en una situación como la actual, el protagonismo corresponde a los palestinos y, por lo tanto, le voy a ceder la palabra al compañero Taher. ¡Viva Palestina! ¡Viva la resistencia palestina! Eskerrik asko, Juanma. Creo que ha sido una ponencia muy exacta, muy concreta y además muy bien narrada. Ya era hora de que te escuchara en una, y encantado de estar con vosotros y vosotras. Con esta previa que ha hecho el camarada Juan Manuel tan buena, voy a intentar ya poder ser más conciso y voy a centrarme más en la actualidad, después de este marco histórico que hemos tenido. Me gusta empezar la ponencia hablando de cómo era Palestina hace 2 meses. Cuando empecé este ciclo de charlas, pues hablaba de unas semanas o de un mes, pero la situación se está prolongando y bueno, pues tenemos que retroceder más en el tiempo. Hace 2 meses podríamos decir que había principalmente 3 Palestinas. La primera de ellas, lo que nosotros llamamos los territorios ocupados, lo que también llamamos la Palestina del 48 y que internacionalmente se suele reconocer como Estado de Israel. En este territorio aún viven 2 millones de palestinos, 2 millones de nativos que están sometidos a un régimen de apartheid. Esto lo dicen organizaciones tan poco sospechosas de ser antiimperialistas o revolucionarias como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Hay medio centenar de leyes raciales en lo que se llama el Estado de Israel, lo que nosotros llamamos la entidad sionista. 50 leyes raciales que establecen esa opresión por motivos raciales. Sabemos que los ordenamientos jurídicos europeos o de Europa extendida, si metemos a Canadá o a Estados Unidos, etcétera, se habla de que formalmente y ante la legalidad existe una igualdad ante la ley y todos somos conscientes que, pues, por efecto del propio capitalismo, esa igualdad en lo material no se produce. Imaginemos cómo es la situación cuando incluso ya desde el punto de vista legal se establece esa desigualdad que va hacia los empleos que pueden tener los nativos palestinos, hacia la capacidad que van a tener para adquirir una propiedad o todo el desarrollo de su vida dentro de la entidad colonial. En segundo lugar, tenemos
los territorios de Cisjordania, los guetos de Cisjordania, regidos en teoría por la Autoridad Nacional Palestina, y que, como bien ha dicho el camarada Juanma, es el Ministerio de Asuntos Indígenas de la entidad colonial. Si hacemos, no me gusta hacer muchas comparaciones con los ejemplos occidentales, porque eso puede llevar a error, pero bueno, en un público occidental puede ayudar, digamos que sería algo así como la Francia de Vichy con el mariscal Pétain en la Segunda Guerra Mundial, como bien ha dicho el camarada, un gobierno completamente títere que externaliza la represión, que encierra la resistencia palestina en las propias cárceles supuestamente palestinas y que con en el eufemismo de coordinación de seguridad, pues actúa como una especie de Gestapo externalizada. En tercer lugar tenemos el campo de concentración de Gaza. Si queremos las comparativas occidentales, sería el gueto de Varsovia. La población ahí, el 70%, no es nativa, es refugiada de otros territorios, lleva 70 años siendo refugiada en condiciones de probable y encerrada, y además desde hace unos 15 años viven en un estado de sitio, es decir, con una situación mucho más agravada. Son pues más de 15 años sin tener acceso a una tierra cultivable para tener una nutrición. No hay tierra suficiente para alimentar a los 2 millones de personas que viven en una de las zonas con una concentración de población más grandes del mundo. Además, cuando van a hacer la cosecha, los agricultores son fusilados por la ocupación. La ocupación también tiene el control de las esclusas y de los ríos, y pues cuando lo considera oportuno los abre para que las inundaciones echen a perder los cultivos, por no hablar de las contaminaciones. Los pescadores son fusilados cuando salen a faenar, se destruyen sus barcos, se destruyen los motores de las lanchas. Son 15 años bebiendo agua contaminada. El agua de Gaza no es potable, a pesar de que ahora además es prácticamente inexistente, no hay acceso. Pero es que además la que venían bebiendo de hace 15 años es contaminada. Estamos hablando que las Naciones Unidas, otro órgano comunista, decía que en 2020 iba a ser completamente inhabitable. O sea, la Franja de Gaza a partir de 2020 ya no sería apta para la vida humana, y estamos en 2023. Un poco para situar el marco en el que se desarrollan los acontecimientos más recientes. Hay una cuarta Palestina, que son los presos y las presas políticas. Antes de la operación del 7 de octubre eran unos 5.200, 200 de ellos eran niños. De esos niños ya no es solo que hayan crecido en cautividad, sino incluso en régimen de aislamiento. O sea, realmente hay niños que nunca van a poder tener un desarrollo personal normal, por mucho que se quiera combatir esos traumas, porque es niños que han vivido la tortura del aislamiento. Desde la operación del 7 de octubre prácticamente se ha doblado, se habla de 8.000, de 9.000, no sabemos exactamente cuáles son los secuestrados por el Estado israelí, pero casi nos estaríamos aproximando a unos 10.000 secuestrados. Y luego hay una quinta Palestina, que es aquella que sufre la represión aún después de muerta. Y es que la entidad colonial considera que los presos que mueren negligentemente en las cárceles generalmente no se merecen que sean entregadas a las familias, y los retienen hasta que consideran que las condenas han sido cumplidas. O directamente se secuestran los cuerpos de los que hacen acciones de resistencia, y con acciones de resistencia pues puedo hablar, por supuesto, de un comando armado, pero estoy hablando también de niños que tiran piedras después del colegio. Los padres reciben una llamada de un oficial de inteligencia diciendo que hemos matado a tu niño, luego reciben otra llamada diciéndole no, está vivo pero está detenido, y luego le vuelven a confirmar que está muerto, de tal manera que nunca pueda tener un luto o tener la posibilidad de afrontar esa situación con lo complicado que tiene ya de por sí, ¿no? Lo llaman los cementerios de números, y ahí residen también un montón de cuerpos para seguir torturando a sus familias. Esto es posible porque hay un régimen colonial en la zona, hay un injerto europeo en medio de la nación árabe que se llama el Estado de Israel, cuyo motor ideológico es el sionismo, como bien ya se ha comentado en la introducción. Una ideología supremacista, racista, blanca, además, porque sí que son blancos europeos que se identifican como judíos, pero al fin y al cabo serán blancos. Incluso los judíos de otras razas que se usen para rellenar la población también sufrirán una discriminación, evidentemente no con nada comparable a los nativos palestinos, pero
también estarán en una categoría inferior como un propio sistema que está organizado jerárquicamente de acuerdo a categorías raciales, como todos los proyectos colonialistas, por otro lado. Hay que señalar, y es muy importante para entender la naturaleza, esta colonia, que se llama Israel, tiene una metrópoli colectiva, no pertenece a una sola capital en Occidente, es una metrópoli colectiva, es una metrópoli de Europa. Europa en el sentido ampliado. Aquí está Australia, y por eso Australia también está en la televisión, y aquí está Canadá y Estados Unidos, países de dominación blanca que han exterminado a las poblaciones nativas para asentarse, que por otro lado es lo que le hubiera gustado a Israel, le hubiera gustado haber exterminado a toda la población nativa, dejarnos a 4 o 5 en unas reservas e incluso culturalmente pues llevar a los turistas a hacer cosas árabes pues de la misma manera, o hacer películas de cine sensiblonas, ¿no? Como las de Hollywood, que ahora pues lamentan mucho la matanza de los indios, ¿no? Y todos los héroes de las películas que están orientadas en esa época pues han participado en las matanzas, pero están muy arrepentidos y no lo recuerdan bien, etcétera, ¿no? Es una metrópoli colectiva porque hace un favor colectivo a todo Occidente y porque todo Occidente se beneficia económicamente de que esté ahí situado. Como ha explicado el camarada, una de las guerras de agresión que llevó a cabo fue por la nacionalización del canal de Suez. El sionismo en un principio se iba a sentar en otros lugares, estuvo barajando África, estuvo barajando Argentina, y finalmente se decide que sea la Palestina porque va a ser muy rentable al imperialismo. O sea, es un proyecto colonial que se edifica a la sombra del imperialismo y es completamente inherente a esta forma de poder, porque se va a controlar el canal de Suez, porque se va a controlar los países productores de hidrocarburos en un momento en el que ya se está desarrollando ese tipo de motores de explosión, porque es la bisagra entre Asia y África, e incluso entre Asia y Europa. Es esa importancia por la que Occidente quiere mantener a toda costa un portaaviones que es la colonia de Israel. Esto explica la lealtad y la sumisión incluso a sus caprichos que tienen todas las metrópolis con respecto a lo que hace esta colonia caprichosa, a veces parece que incluso loca, ¿no? No pueden prescindir de ella porque es la más pura esencia de Europa, quitando la propaganda, quitando los lemas. Es el ejemplo vivo que tenemos en el siglo XXI de cómo se ha desarrollado el capitalismo europeo en el mundo, con la colonización, y en este caso además colonización por sustitución, establecer ahí a personas principalmente europeas, judías, a costa de exterminar al pueblo nativo. Quería tratar también, porque creo que es algo bastante recurrente, que se habla, que a partir de la operación del 7 de octubre, como que es un conflicto entre Israel y Hamás. ¿Por qué se dice esto? Primero porque la entidad colonial comete tantas barbaridades y tanto tiempo que por mucho que uno sea político, por mucho uno que no quiera entender o que rechace puerilmente pues, toda violencia, pues no puede evitar el horrorizarse de ver tantos niños muertos en televisión, incluso aunque proporcionalmente no se dé la misma audiencia o la misma cobertura a las víctimas palestinas que a lo que le pasa a los colonos israelíes, ¿no? Aún así, son tantas las barbaridades que es imposible que una persona medianamente cuerda no sienta empatía hacia el pueblo palestino. Entonces, como esto es inevitable, lo que hace el sionismo, el imperialismo, es vamos a separar al pueblo palestino de la resistencia. De esta manera, y conectando con los principios de la ilustración humanista, tendremos los buenos salvajes, que son pues los que no controlan su propio destino, que son inocentes, que no saben, que quizás se están equivocando o les están dominando porque no tienen capacidad de agencia propia, y luego pues están los malos salvajes, que son los terroristas, etcétera, ¿no? Una vez separados, ya se puede actuar, ya tenemos esa cobertura, incluso, como dicen las televisiones de izquierdas en este estado, pues incluso se podría decir que los palestinos son víctimas de su propia resistencia y de las acciones de su propia resistencia, ¿no? De los salvajes malos. Realmente, Hamás es solo uno de los grupos de la resistencia. Es el principal, porque es el más fuerte, es el más financiado y es uno de los que tienen pues, más apoyo popular hoy en día
ha ganado ganó las elecciones limpiamente cuando se celebraron, y lo cierto es que tiene bastante apoyo popular. Sin embargo, en el mando unificado de la operación del 7 de octubre estaba con la Yihad Islámica y estaba con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el grupo marxista-leninista palestino. Era un mando completamente unificado, y ahora, pues en la resistencia, que militarmente está unida en Gaza, pues también están los elementos de Fatah que no son colaboracionistas, y otra serie de grupos más pequeños como el Frente Democrático, etcétera. Yo recomiendo, a la hora de leer análisis de la situación, que cojamos muy con pinzas cuando un analista usa el término islamista o yihadista, porque son términos vacíos. O igual no son vacíos porque se han rellenado con todos los prejuicios que se han hecho de sembrar la islamofobia desde aquello del 11 de septiembre y vinculando el Islam a terrorismo. Son vacíos. ¿Por qué? Porque un islamista no quiere decir nada. Se llama islamista a Hamas, se llama islamista al ISIS y se llama islamista a un grupo mercenario que actúa en África, que de repente saca una bandera en árabe y a lo que se dedica es a machacar a los pueblos de Sahel que se quieren rebelar de la sumisión a Francia o de la sumisión a Estados Unidos, ¿no? Y esta es otra cosa que se usa, vincular Hamas es ISIS. Pues ¿sabéis por qué Hamas no es ISIS? Porque el número de veces que ISIS e Israel se han atacado es cero. El número de veces que ISIS ha amenazado a Israel es cero. Porque cuando Rusia intervino y empezó a machacar al ISIS realmente, hubo un debate público en Israel, en prensa, donde hablaron generales y gente que había tenido mucho poder diciendo, oye, no nos interesa que machaquen a estos, son nuestros aliados. Y bueno, por no hablar de que ISIS es activamente antipalestino, ha masacrado a muchos palestinos en Siria, son típicas las fotos que tienen quemando la bandera palestina, pisándola, etc. ¿Por qué Hamas no es Al-Qaeda? Porque el número de veces que Israel y Al-Qaeda se han atacado es cero. El número de veces que Al-Qaeda ha amenazado a Israel es cero. Es más, se sabe que Israel y Al-Qaeda han cooperado en la guerra en Siria. Israel ha tenido muchos problemas internos porque hay una minoría nativa palestina que son los drusos, que en una porción importante sí que son leales al colonialismo porque les han beneficiado, como suele hacer el colonialismo con mucha minoría. Tuvieron un problema con ellos porque los de Al-Qaeda en Siria cortaban cabezas de drusos y entonces pues a los drusos que eran leales a Israel en Palestina, pues no les gustaba que su gobierno israelí, que supuestamente era su amiguete, pues apoyara a esta gente. Y se sabe que han curado a los soldados de Al-Qaeda en hospitales israelíes y después les han devuelto al frente. Con lo cual ya empezamos a tener una diferencia importante, pero es que además no se parecen a los programas. Y hablando, pues, Al-Qaeda o ISIS, por hablar de malos, sus programas, su forma de actuar no se parecen en nada. Y a la vez no se parecen en nada al programa de Arabia Saudí, no se parecen nada al programa de Qatar y no se parecen nada al programa del Talibán en Afganistán. O sea, son regímenes completamente diferentes. Eso sería como aceptar que rojo es Rodríguez Zapatero y Joseph Stalin. Pues en según qué marco habrá quien lo diga, pero seguramente no sea un elemento que nos sirva para entender realmente la situación o para hacer un análisis material de qué es lo que está pasando. Palestina, en la situación que he descrito, es un pueblo que lucha contra el colonialismo. La resistencia palestina, los grupos comunistas, los grupos islámicos, los grupos nacionales, a lo que se parecen es al Frente de Liberación Nacional Argelino, a lo que se parecen es al Vietcong, a lo que se parecen es a todos los grupos insurgentes que han luchado contra el colonialismo. Dice la resolución 3070 de las Naciones Unidas que todos los pueblos colonizados tienen derecho a luchar contra su ocupación por todos los medios, incluida la lucha armada. Y esta resolución de las Naciones Unidas hace una mención específica al pueblo palestino y a su lucha armada. Y dice específicamente que las instituciones y los estados tienen la obligación de apoyar moral y materialmente esta lucha. ¿Queremos cumplir el derecho internacional? Pues deberíamos mandar armas a Palestina. Eso es el derecho internacional. Y conste que a mí no es una fórmula, la resistencia palestina no es una fórmula que nos encante el derecho internacional, puesto que, como bien ha dicho el camarada, el derecho internacional, las Naciones Unidas son parte del problema, que dirigidas por las potencias occidentales consideraron que tenían derecho a partir un territorio que no era suyo y entregarle la mitad a una serie de personas europeas, bueno, o más de la mitad,
a una minoría de personas europeas que estaban ahí, que cuando se produce la partición, después de todas las migraciones y colonizaciones masivas, apenas sería un tercio de la población, no era ni siquiera, era mucho más, y les dieron pues la mayor parte del territorio. El pueblo palestino va a liberar, y su objetivo es liberar, toda la Palestina histórica desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y conseguir el retorno de los refugiados a sus lugares de origen. Y esto también lo dice la ONU, el derecho en varias resoluciones, mínimo en 3. El derecho de los refugiados a volver a sus lugares de origen. Y sus lugares de origen son el que es de Haifa a Haifa, el que es de Jaffa, ahora llamado Tel Aviv, a Jaffa, el que es de Galilea a Galilea. No encerrar a toda la gente en el gueto de Gaza y en los guetos de Cisjordania. Es un derecho a volver a sus lugares de origen. Hoy en día, bueno, ya Israel, el proyecto de colonización, ya estaba derrotado. Ya estaba derrotado por la victoria demográfica. Y es muy crudo decirlo, pero el pueblo palestino, la primera batalla que ha ganado ha sido ser capaz de reproducirse a una velocidad más alta de la que le mataban. Y así ha conseguido que en la Palestina histórica el 51% de la población, a pesar de toda la limpieza étnica, a pesar de todas las masacres, ya es nativa palestina. Esto en el territorio histórico. O sea, ya estamos hablando de que más de la mitad de la población ahí es nativa palestina. Pero es que además, más de la mitad de los palestinos vivimos en el exterior. Es decir, la victoria numéricamente ya está ahí. Ya es imposible que Israel permanezca como proyecto y como injerto artificial. Y es cuestión de tiempo saber cuándo se va a terminar, cuando además lo que ha quedado demostrado por las décadas es que es un pueblo con resolución a luchar y que se niega a olvidar sus raíces y que siempre está pensando en el retorno y en la lucha. Y luego además, después de la operación del 7 de octubre, donde se ha visto que el ejército más potente del mundo puede ser humillado por una fuerza que tenga, aunque no tenga medios, sí que tenga la suficiente resolución como para luchar, la victoria es posible. Y yo como ejemplo gráfico, en principio fue un vídeo que fue muy viral y los hemos visto después. Yo creo que el mejor ejemplo de la resistencia palestina es un tanque Merkava que cuesta no sé cuántos millones de dólares, que tiene un sistema de no sé cuántos millones de dólares solo para intentar que los explosivos no se lo carguen, y cómo sale un guerrillero palestino de debajo de los olivos con una bomba en la mano, se echa una carrera, lo deja y se echa otra carrera de vuelta para ver cómo explota. Un pueblo así sencillamente explica la historia que es invencible. Ya se ha derrotado a la autoridad colonial y lo que hay que ver ahora es cuántos ríos de sangre van a correr hasta que desaparezca directamente. La resistencia argelina tuvo que poner sobre la mesa más de 1 millón de muertos. Ojalá no sea así, pero el pueblo palestino está resuelto a llevar su liberación hasta el final. Israel ya ha fracasado en su intento de hacer la limpieza étnica en la Franja de Gaza, un programa que no viene como respuesta a las acciones del 7 de octubre, sino que ya se sabe y es público que venía de antes, ya se sabe y es público que quieren el gas que hay en la costa en Gaza, ya se sabe y es público, o bueno, un poquito menos público, que ya han empezado las obras que pretendían hacer un canal alternativo al canal de Suez, que de momento lleva el nombre de canal Ben Gurión, que pretende abrirse al mar Mediterráneo por lo que hoy en día es Gaza para competir y así económicamente favorecer a Israel. Se sabe también que estaban metidos en el ajo mínimo Inglaterra y Alemania, y eso explica también por qué son de los que más furibundamente están apoyando a la colonización, aparte de todo las razones históricas. Y con esto concluyo por aquí y damos paso a las preguntas. Por aquí pasa la solución al problema cuando hablamos del retorno de los refugiados, de la liberación desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y la destrucción de toda la estructura colonial, acabar con toda la estructura de poder que hace que haya una desigualdad entre los habitantes por cuestión de su raza. La gente dice, ay, pero ¿qué va a pasar con los colonos que ahora viven ahí asentados? Incluso algunos han nacido ahí. Y bueno, joder, yo pues echaría en falta que esa empatía la empezaran a tener por los palestinos que viven ahora, ¿no? Lo primero que me da a pensar es, pues no es mi prioridad ahora mismo, pero la Revolución Palestina ya lo lleva diciendo tiempo. Una vez se derribe la estructura colonial, ya no habrá colonos. Y quien quiera quedarse en Palestina se podrá quedar. Y esto históricamente ya lo hemos visto en Argelia. El Frente de Liberación Nacional, cuando se derribó la estructura colonial, dijo a los franceses, si lo deseáis sois argelinos,
no os vayáis y construyamos Argelia juntos. ¿Qué pasó? La mayoría no quisieron, porque dicen que es su tierra, pero en el fondo saben que no. Y si no van a mantener una estructura de privilegio, pues se van a acabar yendo. Y eso pues es una realidad. Lo más seguro es que la mayoría de los colonos se vayan. Pero los colonos que quieran dejar de ser colonos, los colonos que asesinen al colono que llevan dentro y empiezan a convertirse en personas del territorio, pues claro que podrán estar, porque en última instancia pues queremos un mundo fraterno y sin fronteras. Lo que pasa es que eso, por supuesto, vendrá después de la liberación nacional. Por eso, la solución de los dos estados no es nada que tenga que ver con apoyo al pueblo palestino. La solución de dos estados hasta ahora ha sido una excusa para que Israel siga aumentando sus territorios y su poder, y en el futuro seguramente se convierta simplemente en la última esperanza que tiene la entidad colonial para seguir manteniendo su existencia. No es viable porque ya lo han demostrado, incluso desde el punto de vista sionista y la mitología en la que fundamentan su colonización, esos reinos hebreos de la Biblia, donde estaban es en Cisjordania, no estaban ni en Haifa, no estaban en Tel Aviv, ni estaban en Gaza. ¿Cómo van a coger y darnos los territorios que ellos realmente quieren asumir, ¿no? Además de que, bueno, en toda la literatura sionista, incluso los que en un primer momento estaban a favor de la partición, ya decían que esto es para afianzar el Estado colonial y luego pues ya seguiremos la guerra, ¿no? No es viable materialmente y no es viable porque ellos no quieren, y no es viable porque los palestinos no estamos dispuestos a ceder ni un solo palmo de nuestro territorio. Y por eso lo que pedimos a los pueblos, y porque como bien ha explicado el camarada, todos dependemos en última instancia de los desarrollos que ocurren en el resto del mundo, y una victoria contra el imperialismo en un punto concreto desarma a la bestia y es una victoria para el resto de los pueblos que luchan. Nosotros lo que pedimos ahora mismo, que somos nosotros los que estamos poniendo los muertos contra la bestia imperialista, que somos nosotros los que estamos luchando con Israel, y lo que es lo mismo, lo que estamos luchando contra los Estados Unidos de América, los que con nuestro programa de liberación realmente podemos dar un golpe mortal a la estructura de la propiedad privada en lo que es la Palestina histórica, puesto que ahora pertenece a los colonos y después tendrá que ser repartida entre los palestinos como pueblos nativos. Nosotros lo que pedimos es solidaridad sin condiciones, solidaridad internacionalista, saber que hay que apoyar al pueblo palestino, que tiene derecho a la resistencia por todos los medios. Y con esto concluyo. Que ricasco.